18 estaremos estudiando por la misericordia del Señor estos versos. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 13. Mientras, ¿cierto?, usted lo busca en la palabra del Señor, lo busca, ¿cierto?, en su Biblia, Sofonías capítulo 1, verso 13 al 18. Queremos dar gracias al Señor porque estas vacunas ya están llegando, ¿cierto? Y hartas personas ya se están vacunando para que prontamente esta enfermedad ya vaya retrocediendo. Amén. Le damos gracias al Señor porque estas cosas están ya al alcance de cada uno, porque ya las restricciones están bajando. Si bien los casos, ¿cierto?, en algunos lugares sigue subiendo, va a llegar un minuto ya que va a bajar, creo, si se hacen efectivas todos los que son estas vacunas. Así que Sofonías, capítulo 1, versículo 13 al 18, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá libraros en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén y amén. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos estudiar esta porción de las Escrituras. Te ruego, Señor, que nos seas dando a cada uno de nosotros sabiduría. Amén. Porque la palabra del Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. También, Señor, te suplicamos que nos des la capacidad de comprender con claridad, como dice la Escritura, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos, Señor amado, entender lo que la palabra del Señor nos quiere decir a cada uno. Señor, por amor de tu nombre, que su palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra, Señor, nos redarguya. Que su palabra, Señor, nos instruya en justicia. Que su palabra, Señor, nos corrija. Es lo que necesitamos, Señor. Te suplicamos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, todas estas cosas. Amén y amén. Como usted bien lo sabe, estamos viendo el libro de Sofonías, versículo a versículo. Por la misericordia del Señor, hemos ya llegado al verso 13 y estudiaremos desde el verso 13 al verso 18. Haciendo un recuento de lo que hemos visto, para entender el contexto de lo que el verso 13 dice, porque el verso 13 así parte: por tanto serán saqueados sus bienes. Pero ahí viene la pregunta para los que quizás, ¿cierto?, les cuesta un poco entender a quién se le van a saquear estos bienes. Ese contexto viene de lo que se dijo anteriormente en el versículo 12, de los cuales Sofonías 1, verso 12 dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará ni bien ni hará mal. ¿Qué quiere decir esa expresión? Hay personas que en el reino de Judá se comportaban y veían las cosas de esta manera. Decían: el Señor no va a hacer ni bien ni va a hacer ni mal. Eso quiere decir que ellos se mostraban con indiferencia delante de las cosas de Dios. Veían que las cosas de Dios no eran determinantes para sus vidas. Veían que las cosas de Dios no eran tan importantes como parecen. Su indiferencia es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios.
porque aquellos creen que los dichos de Dios son solo palabras y que los hechos están muy distantes de la realidad. Así se comportan indiferentes, las mujeres indiferentes ante la palabra de Dios. Personas que creen que lo que Dios ha establecido y determinado por medio de su palabra, creen que las cosas que Dios ha decretado por medio de las Escrituras no son así, no son tan así como dicen. Le bajan el perfil a lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero el pecado de la indiferencia es un pecado muy grande, el cual mucha gente está cometiendo hoy en día. Si con Judá aconteció esto, ¿qué va a pasar con aquellos que permanezcan en esa indiferencia? Porque ellos dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien, ni hará mal. Es decir, cuando un corazón indiferente se muestra así con Dios, ya cuando empieza a vivir su vida, ya la vive no contemplando lo que Dios dice. Porque si yo le bajo el perfil a las cosas de Dios, ¿qué voy a terminar haciendo en mi vida? En mi vida voy a terminar haciendo las cosas que a Dios le desagradan, pero a mí no me importa. No me importa que Dios me diga esto y yo no lo esté cumpliendo. No me importa que Dios diga que los impíos van a tener que arder eternamente en el fuego del infierno. Mira todos estos juicios de los cuales la palabra dice está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ellos dicen, no, si no es tan así, si una persona cuando fallece, fallece nomás. Pero la Escritura ha determinado que cuando una persona muere, esa persona se encontrará en un juicio. Y se encontrará en un juicio ante aquel que escudriña los corazones, ante aquel que conoce toda nuestra historia, ante aquel que conoce cada parte de lo que hemos vivido sobre esta tierra. Pero el corazón indiferente es un corazón que tendrá que pagar por aquello que está haciendo. Entonces, ¿a qué le va a venir todo este juicio desde el verso 13? Al indiferente, a las indiferentes, aquellos que dicen, no, si lo que dice Dios no es tan así. ¿Qué sucederá en el contexto, cierto? ¿Qué sucederá con los indiferentes de Judá? ¿O qué sucedió con los indiferentes de Judá? En primer lugar dice que serán saqueados sus bienes, sus casas serán asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cuando aquí la palabra del Señor está hablando este enunciado, debe entender usted que los profetas utilizan la poesía para expresar este mensaje de Dios. Por eso los profetas son reconocidos también como estos libros que se escriben en un sentido poético. Y en este sentido poético se utiliza lo que se conoce como paralelismo sintético. Es decir, la utilización de esta característica de la poesía hebrea nos muestra de la consecuencia de ser indiferente ante Dios. El uso de este paralelismo nos está enseñando las consecuencias de lo que tendrá que vivir el indiferente. ¿Y qué tendrá que vivir? Que sus bienes, que las cosas que le ha costado tener, las van a tener que en algún momento perder. Que las casas que ellos tienen, el hogar que ellos han formado, va a ser asolado. Es decir, no va a quedar nada de eso. Estas personas se van a preocupar por edificar casas, por edificar edificios, edificar cosas en sus vidas, pero esas cosas no va a quedar nada. Dice, van a edificar, pero no las van a poder aprovechar. No van a poder vivir en eso. Dice, plantarán viñas, van a tener un trabajo, mas el fruto de su trabajo no lo van a poder disfrutar. Ese es el pago para el indiferente, porque el indiferente no tiene en cuenta o no tiene contemplado que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Una persona que se muestra indiferente ante las cosas de Dios ignora
de que Dios tiene el control. Dios tiene el control, tanto de los justos como de los impíos. Vamos al Salmo 24. Salmo capítulo 24, en sus Biblias, para que vayamos viendo lo que la Escritura nos dice. Salmo 24, versículo 1. Dice así la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Dice: del Señor es el cielo y su plenitud. O sea, todo lo que usted ve en el espacio y tiempo le pertenece al Señor. Cuando usted contempla las estrellas, las galaxias y los planetas, usted debe decir: eso le pertenece a Dios. Cuando hablamos de este planeta Tierra, le pertenece a Dios. Y no solamente lo que es el espacio, sino también las personas que lo habitan. Entonces, lo que ignora el indiferente es que Dios es el dueño de todas las cosas y que Dios tiene el control absoluto sobre toda su creación. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6 nos explica la palabra del Señor de manera más amplia este concepto de que Dios tiene el control absoluto de todo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6, en este canto de Ana dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate, es decir, hace caer, y él también enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Y por qué? Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces se da cuenta cómo Dios tiene el control absoluto, pero el indiferente dice: no, si Dios no va a hacer nada. Si lo que él dice son cosas nomás. Yo creo que existe un Dios y nada más. Yo creo que existe un Dios, nada más, pero él no va a hacer nada. Pero no es tan así. Porque dice la Biblia: Jehová mata y él da vida. O sea que Dios tiene la capacidad, si él quiere, él lo puede matar a uno ahora mismo. Si él así lo quiere. Y si él nos quiere seguir dando vida, la vamos a tener. Él hace descender a las personas al infierno. Perdón, aquí al Seol, quiere decir la sepultura. Él es capaz de hacer descender a las personas a la sepultura, pero también las puede hacer subir de ahí. Es decir, él también tiene el poder para resucitar a las personas. Jehová tiene el poder de empobrecer a las personas y tiene el poder también para enriquecerlas. El Señor tiene la capacidad de hacer caer a las personas, pero él también los puede levantar. Entonces, lo que no entiende el indiferente es que Dios tiene el control aún de su propia vida. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2. Hablando las Escrituras del poder absoluto y soberano que tiene Dios, aún sobre los impíos, aún sobre aquellos indiferentes. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2 dice la Escritura: Él del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Dios tiene la capacidad de que una persona le da todas las oportunidades para que esta persona pueda enriquecerse y crecer en las cosas que está trabajando. Pero también Dios puede provocar que esa persona que ha logrado todo eso no disfrute nada de lo que está percibiendo y otros disfruten lo que tanto le costó. Y usted dirá: ¿por qué Dios permite todas esas cosas?
¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Lo está haciendo para que de alguna u otra manera el indiferente entienda. Pero el indiferente sigue como lo que... Y el segundo paso del indiferente es lo que dice el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el indiferente es aporreado, cuando el indiferente empieza a caer y empieza a ensoberbecerse, llega a levantar su puño en contra del cielo y decir, no existe un Dios. Pero eso lo hace caer más bajo. Dios tiene el control. Lo más necio, lo más tonto que alguien puede hacer es irse en contra de Dios, siendo indiferente a lo que Él por su palabra nos muestra. El indiferente dice, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. En aquellos tiempos Judá vivía tan tranquilo. Los de Judá vivían tranquilos, estaban edificando, tenían sus proyectos, tenían sus anhelos, tenían tantas cosas que ellos estaban emprendiendo, pero no sabían que por serles indiferente a Dios, Dios en el momento que ellos menos lo esperaban, les iba a quitar todo. Les iba a quitar todo en un momento. Muchas veces al ver las noticias y en cosas tan pequeñas como lo ha sido este virus, nos damos cuenta de esto. Antes de la pandemia y antes de la crisis social, personas teniendo microempresas y ganando y percibiendo a veces mucho dinero. Pero vino un virus y vino una crisis y pudo detener la economía de todo el mundo. Y pudo hacer que esas personas que estaban percibiendo de 3 a 6 millones de pesos, ahora están percibiendo nada. Otras están percibiendo lo que el gobierno está dando, que ni siquiera se compara a lo que ellos están ganando. Entonces es así, la gente pretende con sus riquezas ser indiferente a Dios. Las personas cuando no les falta nada, se olvidan de Dios. Pero están ignorando una cosa, que Dios tiene el control de aún al indiferente desolar todo lo que tiene, es decir, no dejar nada a aquel que en algún momento lo pudo tener todo. Verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Desde este verso, Sofonías quiere resaltar que con los juicios de Dios no se juega. Porque recuerde que lo que está expresando Sofonías era algo que estaba diciendo antes de que sucediera. Porque los de Judá están viviendo tranquilitos. Pero según la historia, todo lo que dijo Sofonías se cumplió, porque vinieron los babilónicos sobre aquel pueblo de Judá y destrozaron todo a su paso. ¿Quién permitió que esos babilónicos vinieran? Dios. ¿Y por qué lo permitió? Porque el pueblo se olvidó de Dios y le fue indiferente a las palabras de Dios. ¿Y qué acontece con este mundo hoy en día? ¿Alguna vez toma esta Biblia y lo ve como algo importante? ¿O lo ve como algo secundario? ¿O lo ve como algo que no importa? Pregúntele a la gente que está afuera si la Biblia es algo importante. Para ellos no le importa. A gran cantidad de gente ni siquiera le importa leerla, ni siquiera le importa estudiarla, ni siquiera le importa que esto es lo más importante para un ser humano. Que si no entendemos estas cosas, en cualquier momento vamos a ser derribados. Con los juicios de Dios no se juega. ¿Y cómo comienza desde el verso 14 en adelante? Comienza con una descripción vívida del juicio, que viene en contra de Judá. Y posteriormente, como ejemplo a lo que acontecerá a todos los que están alejados de Dios. Según la estructura del libro, como se lo he expresado en muchas maneras, es un libro que está escrito según la figura retórica, ¿cierto?, de la poesía. Y la poesía en su estructura tiene dos pilares. Estos dos pilares son la imagen y son las figuras emotivas. La imagen y las figuras emotivas. Es maravilloso que aquí
cuando el profeta predicaba, no hablaba cosas filosóficas y pensamientos complicados. ¿Qué es lo que hacía la profecía? La profecía se preocupaba de dos cosas. Hacer que el oyente se imaginara a través de una imagen las cosas, y a esa imagen le colocaba figuras emotivas. ¿Para qué? Para que las personas, ¿cierto?, entienden la Biblia, que las personas van comprendiendo las cosas más a través de imágenes que a través de cosas complejas. Entonces, por eso la figura poética se caracteriza por tener imagen y figura emotiva. Mire, veamos lo que el verso 14 dice. Esta es la imagen. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Para los que estudian las Escrituras se dan cuenta que el día de Jehová, ¿de qué está hablando? De un juicio. Está hablando de algo terrible que va a venir. Entonces, eso vendría a ser la imagen. La imagen de un juicio terrible que Dios enviará. Y en esta imagen está diciendo, este juicio va a venir pronto. Este juicio va a venir de manera cercana. Esa es la figura. Pero podría una persona, sin entender, ¿cierto?, la figura emotiva, solamente la imagen puede decir, pero eso es mentira. Pero aquí empieza el profeta a describir de qué se trata este juicio de Dios. Por medio de paralelismos empieza a utilizarlo. Mire lo que dice la Escritura en el verso 14. La imagen, cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Y a esta imagen le coloca, como le dije anteriormente, le coloca figura emotiva. Y aquí dice, es amarga la voz del día de Jehová. O sea que ese día terrible del juicio de Dios va a ser una voz amarga. Va a ser una voz de amargura. La palabra amargura significa sentimiento duradero, de tristeza. Es decir, el día de Jehová, el día del juicio de Jehová, va a ser un sentimiento duradero de tristeza. No sé si usted alguna vez ha experimentado como ser humano lo que es la tristeza. Cuando la tristeza, en sinónimo amargura, invade nuestro corazón, es algo que no nos permite muchas veces ver la salida. Cuando la amargura y la aflicción viene sobre nosotros, está hablando de un sentimiento que dura, como la tristeza, que no se va tan luego. Uno a veces piensa que la tristeza la podemos dejar de lado en cualquier momento, pero la tristeza es algo que empieza como a socavar el corazón, empieza a socavar nuestra vida. Esta tristeza es parte del juicio que viene por alejarnos de los caminos de Dios. Poniéndole más figura emotiva a lo que es el día del juicio de Dios, dice, gritará allí el valiente. Es decir, el más fuerte de ellos llorará. Entonces, si el juicio de Dios se trata de un sentimiento de tristeza que va a perdurar, y aparte de eso, el más valiente del pueblo de Judá, en la persona que parecía ser el más fuerte, el más guerrero, esa persona que parecía que nada lo iba a quebrantar, que nada lo iba a hacer llorar, aquí la Escritura dice, allí va a gritar, allí va a llorar, allí va a lamentarse, aun el más fuerte de ellos. Y esa imagen, esa figura emotiva, ¿qué nos da a entender? Si el más fuerte de los de Judá, de aquel pueblo, porque Judá era una ciudad, era un pueblo, si el más fuerte de aquella ciudad iba a llorar, ¿qué quedaba para el resto de las personas comunes y corrientes? Y sigue esta imagen, esta figura emotiva, mostrándonos de qué se trata ese día del juicio, y dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Verso 15, día de ira, aquel día. Ese día va a ser el día del enojo de Dios. Nuevamente esta figura nos coloca otra imagen. Ese día va a ser un día de la ira de Dios. Va a ser mostrado el enojo de Dios por medio de esto. Pero ¿de qué se trata ese día del enojo? Nuevamente podemos hacerle la pregunta. Y ahí empieza la figura emotiva nuevamente a colocarnos de qué se trata. Dice, día de angustia y de aprieto. Aquí nuevamente se
utiliza un tipo de paralelismo muy característico de la poesía hebrea, y ese paralelismo se llama el paralelismo sinónimo. Para resaltar el juicio de Dios o para resaltar lo que Dios está diciendo, va utilizando una palabra y otra palabra sinónima. Entonces, para que cada uno de nosotros vaya entendiendo, vaya reafirmando lo que está diciendo el profeta. Y el profeta en este caso está diciendo que será un día de angustia y un día de aprieto. ¿Ve que un paralelismo sinónimo? Angustia y aprieto son sinónimos. Entonces, dice que será un día de angustia. La palabra angustia en el hebreo es una palabra que se parece a un día de estrés, un día de problemas. Y obviamente el aprieto, ¿qué es lo que es? Cuando estamos en aprieto, estamos en problemas. Va a ser un día de estrés, un día de aprieto, un día de problemas. Ese día va a ser un día muy terrible, cuando el juicio de Dios venga. Luego dice, día de alboroto y asolamiento. Alboroto significa destrucción y asolamiento significa ruina. Es decir, es un día de destrucción, es un día en el cual va a venir la ruina de estas personas. No va a quedar absolutamente nada de estas personas. Luego, en la séptima característica, dice día de tiniebla y de oscuridad. Pero esta palabra tiniebla y oscuridad la está diciendo en un sentido figurativo. Es como cuando se habla de esa típica imagen de esa nube derramando, ¿cierto?, sus aguas sobre una persona descubierta. Es como está lloviendo sobre mojado, como podría decir el colectivo humano. Entonces ese día de tiniebla es un día de pesimismo. Y es un día de oscuridad, representa un día de miseria. Cuando viene el juicio de Dios, el pesimismo y la miseria invaden el corazón de las personas. Y luego habla de un día nublado y de entenebrecimiento. Es decir, cuando algo está nublado, está hablando nuevamente de un sentido figurado, diciendo ese día va a ser un día de penumbra. Va a ser un día en el cual la pena y la tristeza invadan el corazón de aquellos que están siendo castigados por Dios. El uso, nuevamente se lo digo, el uso del paralelismo sinónimo es para resaltar el juicio de Dios de la manera más clara y vívida. En la rima de la poesía hebrea, para que no quede ninguna duda de lo terrible que será este juicio. Porque cuando aquí está hablando Sofonías es como una canción. Es como una canción, es como una poesía que él va diciendo. Pero de manera vívida está resaltando que ese día va a ser un día terrible. En el cual todo lo que tiene que ver con la angustia, el pesimismo, la penumbra, la destrucción, la ruina, la miseria, va a invadir los corazones de aquellos que están siendo devastados por el juicio de Dios. Verso 16, nuevamente utiliza la imagen. Dice, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Según el libro de Ezequiel, y también cierto otras partes de la Biblia, nos muestra la palabra del Señor que sobre aquellas ciudades fortificadas, imaginémonos, ¿cierto?, que las ciudades de la antigüedad eran amuralladas en forma de protección, y cada muralla, en parte de las murallas tenían torres, y desde esas torres estaban los que se conocían como los atalayas. Los atalayas eran como los guardias que estaban ahí, mirando cuando el enemigo se acercaba. Ellos daban una distinción de trompeta. Amén. Una distinción, ¿cierto?, de un sonido significaba prepárense para la guerra, otro sonido significaba prepárense para esto otro. Pero en este caso, aquel vigía, aquel guardián, aquel atalaya que estaba sobre la torre, quería darle un mensaje al pueblo. Y ese mensaje era un mensaje de algazara. Era un mensaje que le estaba diciendo, lo que viene va a ser terrible. Nuestras murallas están muy
están muy, cierto, parecen ser impenetrables. Pero ese día del juicio sería tan terrible que aún esas altas torres y esas ciudades fortificadas no servían para absolutamente nada. Imaginémonos ese momento, donde aquellas personas que parecen ser más fuertes son derribadas por el juicio de Dios. Así Judá en aquel día, en aquella profecía del profeta Sofonías, el cual el Señor le dijo, podía mostrar de manera vívida cuando tiempo más tarde vinieron los babilónicos, cercaron la ciudad, hicieron primero que se murieran de hambre, luego, cierto, empezó a derribar sus puertas y quemar con fuego todas las cosas que estaban a su paso. Cuando el juicio de Dios viene, no hay quien escape. Cuando el juicio de Dios viene, no hay quien pueda detenerlo en algún instante. Por eso es tan importante ir entendiendo que lo que aconteció con Judá, ¿qué relevancia tiene para nuestros días? Lo que aconteció por lo dicho por el profeta Sofonías acerca de la ira de Dios. ¿Qué podemos sacar acerca de esta enseñanza? Es que lo que aconteció con ellos también va a acontecer con todos aquellos que no permanezcan en la palabra de Dios. Así acontecerá con todos aquellos que se muestren indiferentes a las cosas de Dios. Así acontecerá con todos aquellos que tengan cosas más importantes que Dios en su vida. Porque hay algo que Dios ha querido. Y este libro de Sofonías una y otra vez lo ha dicho. Es traer a la memoria el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, nada puede ser más importante que Dios en nuestra vida. Nada debe ser más importante que Dios en nuestra manera de vivir. Porque toda nuestra existencia, todo lo que somos, en todo lo que hacemos debe estar Dios presente. Luego la palabra del Señor en el verso 17 de Sofonías nos sigue diciendo: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. La palabra dice, y atribularé a los hombres. Entiéndase esta palabra hombres como humanidad, como todos los que estén ahí. Es decir, los voy a llenar de angustia. Cuando venga el juicio de Dios, el corazón de los hombres, el corazón de la humanidad sin Cristo, el corazón de los impíos y pecadores, el corazón de aquellos que se hayan mostrado indiferentes a las cosas de Dios, van a ser llenados de angustias. Y cuando una persona se llena de angustia, ¿cuál es su resultado? Es lo que el profeta nos muestra por esta nueva imagen y dice: atribularé a los hombres, es decir, voy a llenar sus corazones de angustia. ¿Y van a andar cómo? Van a andar como ciegos. Cuando la angustia, el dolor, viene a nuestro corazón, ¿sabe cómo andamos en la vida? Como una persona ciega. Como una persona que no sabe para dónde va. Como una persona que no sabe cómo salir del problema. Como una persona que no sabe cómo va a poder escapar de lo que está viviendo. Porque andarán como ciegos. Es decir, andarán en la angustia sin poder hallar éxito en su escape. Cuando Judá fue asolado, ellos en algún momento pensaron en hacerle frente a los babilónicos. Pero después se dieron cuenta que era imposible ganarles. Y eran desolados y desolados y desolados. Eran destruidos y destruidos y destruidos. Y la desesperación fue tan grande, como lo hemos dicho, que las personas con el hambre y la desesperación, unos se suicidaban, otros se comían a los mismos niños pequeños por el hambre. Otros tenían que ver con sus propios ojos cómo sus hijos eran azotados en las paredes y muertos. Y todo eso por ser indiferentes ante Dios. ¿Por qué les pasará esto?
Y aquí la palabra del Señor es clara en el verso 17. Porque pecaron contra Jehová. ¿Por qué viene todo esto? Porque pecaron contra Jehová. El ser humano, toda persona que haya nacido, desde Adán hasta nuestros días y hasta los que nazcan en el futuro en esta tierra, deben reconocer que son pecadores delante de los ojos de Dios. Como humanidad estamos acusados de traición cósmica. Es decir, estamos acusados de haber traicionado a Dios por querer nosotros trazar nuestro propio camino, por querer nosotros trazar nuestros propios límites, por querer nosotros trazar y hacer las cosas a nuestra manera. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente? El conocimiento del bien y del mal. Es decir, desde ahora, desde que ellos comieron, ellos dijeron, ya no es Dios el que traza nuestros límites, somos nosotros los que vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Dios quiere que hagamos esto, nosotros queremos hacer lo contrario. Y eso es rebelión. Y esa rebelión será la causante de toda esta destrucción que vendrá. Usted podrá decir, pero que es malo Dios que está haciendo estas cosas. No es malo, Él está siendo justo. Porque Él está, imagínense, esta gente se ha portado tan mal con Dios en su contexto. Los de Judá se han portado tan mal con el Señor. Han sido tan desleales con el Señor. Y el Señor, antes que pasen estas cosas, ya le está advirtiendo, pero ellos hacen caso omiso a lo que el Señor les está diciendo. Entonces, ¿Dios es malo? No es malo. Él está advirtiéndole a las personas antes de que pasen las cosas. Él está advirtiendo. Entonces, cuando Él ejecute lo que Él está advirtiendo, Él está ejecutando las cosas con justicia. Cuando Dios venga a traer el juicio, Él lo traerá con justicia. Y la justicia de Dios no es como la de este mundo, que parece culebra, de lo titubeante que es, de lo inesperada que es. No, la justicia de Dios es algo que viene y no hay quien pueda resistirla. No hay quien le pueda hacer frente cuando viene Dios y ejecuta su justicia. ¿Por qué va a pasar todo este juicio Judá? ¿Y por qué va a pasar todo este juicio a la humanidad? Porque pecaron contra Jehová. ¿Se acuerda el Salmo 51 cuando David ora por su arrepentimiento? Amén. ¿Se acuerda lo que dice? He pecado contra ti. No dice he pecado contra Natán, no dice he pecado contra esta mujer, no dice he pecado contra cualquiera, ¿cierto?, de los que esté ahí. No he pecado, él no dice he pecado matando a este hombre. No lo dice. Sino que él reconoce y dice, Señor, yo pequé contra ti. Amén. Porque él reconoce que el pecado más grande que está cometiendo es en contra de Dios. Es en contra del autor y consumador de la fe. Es en contra de aquel que nos ha dado tanto. ¿Y qué acontecerá con aquellos que no se arrepientan? Dice la Escritura, verso 17, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Así de nada somos, hermano. A veces nos creemos tan grandes, nos creemos con nuestro orgullo nos creemos tan superiores, con nuestra soberbia muchas veces nos creemos tan importantes, con esa resiliencia que muchos dicen tener, se creen tan grandes. Pero déjeme decirle que cuando el juicio de Dios viene, nuestra sangre es como el polvo y nuestra carne como el estiércol, como las heces, como algo tan repugnante. Caerán los cadáveres de aquellos que se han rebelado en contra de Dios. No somos nada delante de un Dios justo. Cuando el juicio de Dios viene, no somos nada delante de un Dios justo. Verso 18. Ni su plata
ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Podrá acaso las riquezas salvarnos en el día del juicio? ¿Podrá acaso todo el dinero del mundo y todas las cosas que procuremos tener salvarnos en aquel día? ¿Podrán acaso los proyectos y las pretensiones que tengamos en este mundo salvarnos de aquel día del juicio? Si bien aquí en la tierra muchas personas creen que con su dinero pueden comprar abogados, pueden comprar a personas para que le ayuden de manera tránsfuga en las cosas que están haciendo, déjeme decirle que el dinero ante Dios no es nada. Amén. Porque Él es el dueño de todo. Veamos un ejemplo de esto, de que el dinero no ayuda en nada, de que el dinero no nos ayudará. Lucas, vamos a Lucas. Capítulo 12. Libro de Lucas capítulo 12. Libro de Lucas capítulo 12. Versículo 13. Lucas 12, verso 13. Veamos lo que las escrituras nos dicen aquí. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el hombre le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos o dónde guardar mis riquezas. Y digo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. ¿Qué quiere decir tonto? Tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, es decir, lo que te has esforzado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué sirve la riqueza en el día del juicio? ¿De qué sirve la riqueza en el día de la muerte? ¿De qué sirve las riquezas en aquel día en el cual una enfermedad terminal ataca a una persona? ¿De qué sirve la riqueza? Esta persona con soberbia dijo: voy a tener tengo estos graneros, este lugar donde almaceno mis riquezas, lo voy a hacer más grande ahora, para almacenar más. Y dice: ya he trabajado lo suficiente, ahora me voy a dedicar a disfrutar lo que tengo. Y justo viene el Señor y le dice: oye, tonto, esta noche vienen por tu alma y lo que te has esmerado en tener, ¿de quién va a ser ahora? Imagínense cómo el corazón de aquella persona fue llenado de una angustia tan grande. Entienda esto, que si bien el Señor no nos llama a ser miserables, sí debemos seguir el consejo de este hombre que en el libro de Proverbios le dio su madre. Mire, vamos al libro de Proverbios, porque es muy importante que entendamos estas cosas. No esperemos entender el día del juicio esto. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 9. Proverbios capítulo 30, versículo 9. Dice así la escritura. Perdón, verso 8, ahí sí. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie
y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. En su manera opuesta, el impío se dedica solamente a tener visiones y cosas materiales en este mundo, no pensando en el día del juicio. Siendo una persona irreflexiva, siendo una persona que no se preocupa de las cosas de Dios y es indiferente a lo que Dios ha dicho. Pero por el otro lado, aquellos que están en Cristo piden como este hombre llamado Agur y dicen de esta manera, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Porque no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque Él no quiere riqueza, porque Él sabe que si Él adquiere tanta riqueza, Él va a llegar un minuto que diga, y diga de esta manera, ¿quién es Jehová? No, pues si yo tengo todo esto, ¿de qué me sirve servir a Dios? Pero también el otro extremo, Él pide ser guardado y dice, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No quiero Dios, tampoco ser pobre, de tal manera que hurte para poder comer y así blasfeme tu nombre. Amén. Es una persona que solamente está pidiendo, Señor, manténme con lo necesario para vivir mi vida tranquilo, esperanzado y confiado solamente en ti. Y aquel pueblo de Judá, teniendo estos escritos, los ignoraba y pensaba que en aquel día sus riquezas le ayudarían. Pero Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo. Es decir, cuando viene el castigo de Dios no hay escapatoria, porque su juicio viene sobre todos. Me gusta cómo va terminando este capítulo 1, porque abarca lo que hemos visto en el verso 2 y verso 3. Nos quiere decir aquí el profeta que lo que va a acontecer con Judá ya es algo irreversible, ya es algo que sí o sí va a venir. Y según la historia vino. Pero aquí el profeta quiere dejarnos y darnos a entender que si esto aconteció con Judá y fue irrevocable, esto también va a acontecer con toda la humanidad impía y pecadora. Pues toda la tierra, no dice Judá solamente, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Es decir, no existirá escapatoria para aquellos que quieran huir del castigo de Dios. No existirá ni siquiera un lugar donde puedan esconderse del castigo que nuestro Dios Todopoderoso traerá en sus juicios. Porque los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Porque los juicios de Dios son tan grandes que ¿quién los podrá soportar? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 nos muestra esto. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, nos mostrará de manera esta imagen gráfica de lo que es cuando el juicio de Dios venga. Y no solamente eso vino a Judá, no diga eso es de cosa del pasado, ahora Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Él es tardo para la ira y su ira algún día llegará, mostrando así su justicia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ni siquiera estas personas escondidas
en sus búnkers, si los podemos decir de esta manera, de una manera más actualizada. Ni siquiera estas personas escondidas en sus búnkers tenían escapatoria, porque la ira de Dios había llegado a estremecer tanto a aquellas personas que deseaban morir en aquel momento, que desearían no tener ese refugio, porque ni siquiera había escapatoria cuando el juicio de Dios viniera. Luego culmina este libro de Sofonías, el primer capítulo de Sofonías, en su verso 18, diciendo: porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No dice solamente de algún pueblo de Judá, no dice solamente de Sodoma, no dice solamente que esto aconteció con Gomorra, sino de cada habitante de la tierra. Lo que aconteció con Judá no debe ser tomado como un hecho del pasado, sino como un hecho del futuro, de una humanidad impía y sin Cristo. Jonathan Edwards lo explicó de esta manera: el juicio de Dios es como una gran olla de fuego, del cual una pequeña araña cuelga de esa delgada tela, que en cualquier momento se corta y cae al juicio. Así estamos de la ira de Dios. Todo aquel que no esté en Cristo y viva su vida impía y de desenfreno, tendrá que ser despedazado por la ira justa de Dios. Le invito a que oremos al Señor y le pidamos misericordia. Dios Padre, vamos delante de tu presencia. Tu juicio, Señor, como dijo aquel siervo suyo, de tus juicios tengo miedo. Oh Señor, hay tantas personas en este mundo sin Cristo. Hay tantos seres amados alejados de los caminos de Dios e indiferentes a la palabra suya, mi Señor. Cuántas personas alejadas de estos caminos del Señor tendrán que vivir en carne propia lo que es que sus corazones sean llenados de angustia y desesperación, de que en aquel día del juicio tendrán que vivir en carne propia cómo el abrumador juicio los devastará en una angustia que no tendrá fin. Porque cuando la Escritura dice, mi Señor, de que el fuego nunca se apaga, no está tan solamente diciendo de un fuego que quema a la gente, sino que está hablando de un juicio que no se termina, de un dolor que no tendrá fin. No podrán escapar del juicio de Dios todos aquellos que miren de manera indiferente estas cosas, mi Señor. Ten misericordia, oh Dios mío, te lo suplico, ten misericordia, que las gentes entiendan, Señor. Dales vida, te lo suplico, Señor, dales vida, para que corran a ti, mi Señor. Dales vida, mi Señor, para que se aferren a tus caminos y entiendan que los juicios de Dios no son un juego. Entiendan, Señor, de que los juicios de Dios no son algo insignificante, son algo terrible para aquellos que lo experimentan. Por amor de tu precioso y bendito nombre, mi Señor, te suplico y te ruego, Dios mío, que nos hagas entender. Tú eres el único, Señor, que nos puede dar vida. Tú eres el único, Señor, que puede hacer vivir a los muertos para que crean en ti. Dios mío, si leyéramos estos textos sin tener un descanso, solamente nuestro corazón sería llenado de angustia. Pero cuando contemplamos a Jesús muriendo en la cruz,
Cuando contemplamos a tu Hijo, oh Padre, derramando su sangre preciosa por nosotros, podemos confiar y hallar en Él salvación. Porque toda aquella angustia, todo aquel juicio, todo aquel castigo lo pagó mi Jesús en la cruz. Cuando contemplamos a Jesús el Cristo, hallamos en Él salvación, porque su justicia nos fue transferida, porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Oh precioso Salvador, que las almas que no te conocen corran a ti, Señor. Y como dijo tu palabra, atráenos, en pos de ti correremos. Te suplico, oh Dios mío, que la gracia, la paz y la misericordia de Cristo Jesús sea sobre cada hermano y hermana en la fe. Y que si tú tienes, Señor, misericordia, si tu gracia es derramada sobre los que no te conocen, Señor, puedan entender estas cosas. Te lo suplico y ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Glorias sean dadas al Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracia y paz, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.